Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Qué bueno. Bien, hermanos, es un gusto para mí estar con ustedes en esta tarde. Me toca dar el tema central de esta tarde para los jóvenes. Y mi tema va un poco enfocado hacia los jóvenes, valga la redundancia, porque necesitamos que los jóvenes despierten. En este nuevo año necesitamos hacer nuevos planes, necesitamos proyectarnos ciertas cosas, ponernos metas. Y por eso yo quiero traer estos temas para jóvenes, ya que la iglesia está llena de jóvenes. Y desde que vine de mi país para acá, no he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes. He estado en iglesias que lamentablemente no hay ni un joven en una iglesia, pero cuando estaba en mi país, me recuerdo que de la iglesia donde yo vengo, una iglesia de puros jóvenes de 15 años en adelante, que liderábamos la iglesia, estábamos al frente de la iglesia, activos, estábamos al frente de la iglesia, trabajando para el Señor, y el Señor nos bendijo grandemente en un tiempo. Pero bien, esta tarde, antes de empezar mi tema, me gustaría orar para que el Señor nos pueda dirigir. Padre Celestial, que mora y reinas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre, oh Dios, por todos los siglos. Querido Dios, en esta tarde estamos aquí un grupo de sus hijos para escucharlo a usted a través de su palabra. Que sea usted quien nos hable a través de su Espíritu Santo, que me utilice, Señor, de acuerdo a su voluntad. Me pongo en sus manos y me escondo en la roca que es Cristo Jesús. Señor, que este mensaje pueda servir para que los jóvenes podamos despertar y podamos hacer la obra que usted nos ha encomendado de llevar este evangelio a todo el mundo. Señor, gracias por escucharnos y sabemos que su palabra no va a volver vacía. Bendígala, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de esta tarde lo he titulado La presión de ser un joven ejemplar. Una de las cosas, hermanos, más difíciles para un adolescente es presentarse como un modelo para los demás. Resulta mucho más fácil observar muchas veces el comportamiento de otros y opinar si son correctos o si dan un mal ejemplo. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, dijo unas palabras muy interesantes que los jóvenes deberíamos prestar atención. Porque cuando se nos demanda a los jóvenes responsabilidad, muchas veces queremos evadir esa responsabilidad. Porque quizás somos muy jóvenes, muchas veces pensamos, y que las responsabilidades muchas veces son para la gente de un poquito más edad que nosotros. Pero la palabra de Dios nos va a mostrar hoy que no es así. Que los jóvenes también podemos ser parte del liderazgo de la iglesia. Que los jóvenes también podemos ser parte de esta obra que el Señor nos ha llamado en este último tiempo. Vamos todos al libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, y vamos a empezar esta tarde por este texto. El libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 al 12, Mire lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. Hermanos, aquí vemos que el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo a que no tenga en cuenta o en poco su juventud, sino más bien que se presente como un joven ejemplar, como un joven que otros vean en él a Cristo Jesús.
Y ese es el motivo, hermanos, que debería impulsarnos a cada uno de los jóvenes. El apóstol Pablo, hermanos, le dijo a Timoteo, este joven, y puso sobre sus hombros la presión de ser un muchacho ejemplar. Muchos podrían opinar o podrían decir que el apóstol fue demasiado exigente con Timoteo. Muchos podrían haber dicho, le está poniendo una responsabilidad muy pesada a Timoteo. Apenas es un joven para llevar una gran responsabilidad. Y que la juventud es para equivocarse y aprender. Muchos piensan esas cosas. Hermanos, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Pablo dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Más bien, dice el apóstol ahí en el versículo 12, sino sé ejemplo de los creyentes. No porque seas joven, no puedes presentarte como un modelo. No puedes ser un ejemplo a los creyentes. Sino, dice Pablo, sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. O sea, que puedas vivir una vida íntegra ante la vista no tan solo de Dios, sino también de aquellos que nos rodean. Comentario bíblico adventista, el tomo 7, se lo dejo ahí, no le doy la página para que usted vaya y averigüe por usted mismo. Dice ahí lo siguiente: la juventud no es una barrera que impida disfrutar de una rica comunión espiritual con Dios. No es una barrera para decir que no puedo tener una rica, hermanos, comunión espiritual con nuestro Dios. No es una barrera a la juventud. Muchas veces dejamos la responsabilidad a los de más edad, pero cuando nosotros jóvenes deberíamos tomar esa responsabilidad primero. La edad avanzada no es una garantía tampoco, hermanos, de un sano pensar o de una consagración completa. Así como la juventud, hermanos, no es una barrera que impida una consagración a Dios, tampoco quiere decir que una persona adulta sea una garantía de un sano juicio o de una completa consagración a Dios. Según Pablo, dice el comentario bíblico, los hombres deben ser juzgados por haber santificado sus talentos y no por normas arbitrarias como la edad. Porque muchas veces decimos, es muy joven, no puede, no está capacitado para este puesto. Mejor escojamos a alguien de experiencia. Hermanos, eso no debería ser así. Dice aquí el comentario claramente de que los hombres deben ser juzgados por sus hábitos, por sus santificados, sus talentos y no por normas arbitrarias como la edad. Hay jóvenes, hermanos, que pueden llevar responsabilidades que demandan mucha atención, mucha consagración. Sí lo pueden hacer. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si, hermanos, nosotros confiamos en Dios y nos entregamos a Él por completo, ténganlo por seguro que Dios nos va a utilizar a los jóvenes grandemente en este ministerio. Es interesante, hermanos, ver que hoy la iglesia no vemos muchos jóvenes trabajar. No vemos a jóvenes que estén al frente, al pie de la lucha. Y muchas veces tenemos que estar empujando a los jóvenes a trabajar cuando no debería ser así. Nosotros, hermanos, deberíamos ponernos a disposición para trabajar como fue Isaías, como fue Daniel y otros muchos más en la palabra de Dios. Este servidor ha tenido el privilegio, y digo el privilegio porque la gloria y honra sea para Dios, de ser líder de iglesia, de ser anciano de iglesia. Y hermano, no porque me crea santo o me crea más capacitado que alguien, no. Yo le estoy dando este testimonio porque yo creo que cuando alguien se pone en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas. Dios los puede utilizar grandemente. Y eso es lo que queremos para los jóvenes este año. Como subdirector de jóvenes, me gustaría ver a los jóvenes involucrados, tanto en la obra misionera, tanto en la iglesia, predicando, haciendo muchas cosas.
Hoy hemos tenido una reunión muy satisfactoria, podría decir yo. Y quizás vamos a tener siguiendo otras reuniones. Pero hermanos, ese es el compromiso de este año. Que los jóvenes puedan levantarse a trabajar para el Señor. Que los jóvenes puedan levantarse aquí a poder servir al Señor en todos los ramos de la obra. Porque esta obra es extensa y necesitamos obreros en esta viña. Pero bien, ¿pero qué le dijo también Pablo a Tito? Vamos al libro de Tito, el capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en doctrina, mostrando integridad, honestidad, sinceridad, palabra sana e irreprochable, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, interesantes palabras que el apóstol Pablo también le dice a Tito. Claramente dice aquí, hermanos, de que le pide a Tito que exhorte a los de su misma edad, a los jóvenes como él. Tito era joven y quizás podría tener más éxito al aconsejar a los de su misma edad. Es muy probable que Tito se hubiera criado en un hogar pagano, quizás en la lujuriosa e impía ciudad de Antioquía. Había sido atraído al servicio del maestro en la frescura de su juventud y probado en el horno, hermanos, de los esfuerzos y las dificultades. Pablo le recuerda a Tito que su más eficaz inspiración para los creyentes de Creta dependería de su ejemplo de dominio propio. Así que vemos en Tito, hermanos, otro joven que fue llamado de a temprana edad a ser parte de este ministerio, a ser parte, hermanos, de ser un buen ejemplo para aquellos que recién estaban entrando en la iglesia. Y quizás Tito era como uno de nosotros. Había sido criado en un hogar pagano, dice el comentario bíblico. Quizás había sido criado también en una ciudad lujuriosa como Antioquía, pero eso no le impidió consagrarse a Dios. Eso no le impidió, hermanos, poder ponerse a trabajar para el Señor. Así que la edad no es una excusa para trabajar por el Señor. Entonces, hermanos, vemos nosotros hoy en día a los jóvenes en esta ciudad, por ejemplo, rodeados de tentaciones. Y muchas veces buscamos excusas para decir que los jóvenes se van. En la mañana tenemos un tema muy precioso en el culto que yo pienso que no debería mucho que acotar, pero que yo pienso que a mí me llegó personalmente. Me puso mucho a pensar. Pero, hermanos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, hay iglesias que no tienen a nadie, a un joven al frente. Ni siquiera no hay ni un joven sentado en sus filas. Y eso da mucha tristeza. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces la iglesia ha descuidado a los jóvenes. Muchas veces la iglesia, hermanos, quizás no ha hecho capacitaciones para jóvenes. Quizás no le ha prestado atención a los jóvenes, a sus necesidades. Yo decía en la reunión, me gustaría hacer una reunión con todos los jóvenes y preguntarles qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, cómo se sienten dentro de la iglesia. Saber su pensar también. Necesitamos escuchar un poco más a los jóvenes, hermanos. Bien, mensaje para los jóvenes en la página 262 nos dice lo siguiente: los jóvenes están naturalmente inclinados a sentir que no se espera de ellos que lleven responsabilidades, cuidados o cargas. Eso es lo que sienten los jóvenes. Se sienten inclinados a que de ellos no se espera responsabilidades, de que ellos pueden venir a la iglesia, sentarse y quizás me toman en cuenta por ahí por un sábado, está bien, pero que de ellos no se exige una responsabilidad cuando Dios sí lo pide. Pero sobre cada uno descansa la obligación de alcanzar la norma bíblica. La luz que brilla en forma de privilegios y oportunidades en el ministerio de la palabra
en consejos, amonestaciones y reprensiones, perfeccionará el carácter o condenará a los indiferentes. Yo pregunto en esta tarde, a los jóvenes en especial, ¿seremos indiferentes a las cosas del Señor? ¿Permaneceremos sentados sin hacer nada cuando vemos que esto se está acabando? Hermanos, ¿permaneceremos indiferentes a las cosas que el Señor nos ha pedido? Cuando se pide a los jóvenes, hermanos, que sean ejemplo para otros, se está demandando asumir una responsabilidad pública y caminar en la sociedad en contramano con los gustos, costumbres, pensamientos pecaminosos. Y a pedirse responsabilidad de los jóvenes surgen las siguientes preguntas que quiero que analicemos a continuación. ¿No es demasiada responsabilidad para un muchacho joven? ¿Será que exigir cierta cosa a un joven dentro de la iglesia, muchas veces nos preguntamos, ¿acaso no es mucha responsabilidad para un joven? O también podemos hacernos esta pregunta, ¿es realista exigir a un joven ser un buen ejemplo para otros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que estamos siendo realistas de exigir a un joven que pueda ser un ejemplo, no tan solo para la iglesia, sino también para aquellos que lo rodean quizás en la escuela, con sus amigos fuera de la iglesia, etcétera? ¿Será que estamos siendo realistas o no? Entonces, hermanos, ¿será que es pecado no ser un buen ejemplo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice la Biblia, hermanos, con respecto a esas preguntas? Bien, entonces vamos a abrir la Biblia para que ella nos responda. Las responsabilidades se enseñan desde la niñez y van de acorde con la edad. Mayor edad, mayor responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Para un adolescente cristiano, el ser un buen ejemplo es un compromiso primeramente con Dios, su familia, su iglesia y consigo mismo. ¿Verdad? Así que, hermanos, por eso, así que es Dios mismo, por medio de su palabra, quien pone esta responsabilidad. No es el pastor, no es el líder de jóvenes, no es el líder de la iglesia, sino es Dios a través de su palabra que impone esta responsabilidad, que pone esta responsabilidad, perdón, no que impone. Y de esta manera, Él quiere glorificarse en cada uno de los jóvenes. Entonces, hermano, vamos a ver que el Señor tiene que decirnos en su palabra respecto a estas preguntas. Y vamos a analizar la primera. Vamos a ir al libro de Mateo 5:16, lo que fue nuestra lectura bíblica. Mateo 5:16. Dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, aquí vemos claramente de que el Señor Jesús nos dice, no tan solo a los jóvenes, sino también a los de edad, que dice aquí que nuestra luz pueda alumbrar delante de ¿quién? De los hombres. ¿Para qué, hermanos? Para que vean vuestras buenas obras y ¿qué pase? ¿Nos glorifican a nosotros? No, glorifiquen a Dios. Por eso debemos, hermanos, los jóvenes, en todo momento, en donde quiera que estemos, recordar que Jesús siempre nos está mirando. Recordar que hay un ángel que siempre está notando todo lo que hacemos y que no hay nada oculto debajo del cielo a Dios. En todo debemos ser ejemplo, no tan solo para los creyentes, sino también para aquellos que no creen en Dios. Y que al ver nuestras vidas transformadas a la imagen de Dios, puedan glorificar el nombre de Cristo Jesús. La sierva dice lo siguiente: el Señor llama a los jóvenes a trabajar. ¿Quién está llamando a los jóvenes? ¿El pastor? ¿El líder? No, el Señor dice.
Así que esta responsabilidad la pone el Señor. El Señor llama a los jóvenes a trabajar. Él se dirige a nuestros jóvenes diciendo: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los que avancen en la obra bajo la dirección de Dios serán maravillosamente bendecidos. Aquellos que en esta vida hacen lo mejor que pueden obtendrán idoneidad para la futura vida inmortal. Así que, hermanos, ¿quién es que nos llama a trabajar? Es el Señor. ¿Y quién serán bendecidos al venir a trabajar? Somos cada uno de nosotros. Somos cada uno de los jóvenes que realmente quisiéramos ponernos en las manos de Dios y hacer la obra de Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 28 y de Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los 3 ángeles. Llevar ese mensaje a todo el mundo para que todo el mundo pueda conocer el plan de salvación. Bien, la siguiente pregunta era: ¿es realista exigir a un joven ser un buen ejemplo para otros? La realidad del Evangelio nos muestra, hermano, que no hay cristianismo de palabra, sino de frutos. Yo no puedo decir que soy cristiano y mi vida diga otra cosa. Si yo digo soy cristiano, tengo que mostrarlo en mi vivir. Tengo que mostrarlo cada día con mi ejemplo, con mis palabras, con mis acciones. Tengo que mostrar que soy hijo de Dios y que Cristo habita en mí. Pensar en predicar y no demostrar lo predicado nos volvería hipócritas. ¿Qué hace que yo me pare aquí a predicar? Pero si yo en mi hogar soy un desastre. Pero si ya fuera con mi prójimo soy un desastre. Nos volvería, ¿qué? Hipócritas. Y el mundo está lleno de hipócritas. Así que no queremos ser del montón, queremos ser diferentes. Todo joven está obligado a sostener su fe con hechos, y así su testimonio de vida es un mensaje para aquel que no conoce a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10, vamos todos ahí en la palabra de Dios. El libro de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 10, la palabra de Dios dice lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, aquí el apóstol Pablo nos dice claramente de que andemos siempre como es digno de ¿qué? Dignos del Señor. Andemos siempre como hijos de Dios, no como hijos del maligno, mostrando mal ejemplo. En nuestra conversación muchas veces decimos palabras que no son de un cristiano. No, hermano, así no es la cosa. La cosa es mostrarnos como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. También nos sigue diciendo aquí el apóstol Pablo: agradándole en todo lo que hagamos, recordemos que tenemos que agradar a nuestro Padre Celestial. Y sigue diciendo: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Interesante, hermanos, que dice la última parte: creciendo en el conocimiento de Dios. Y la hermana había puesto un plan para poder leer la Biblia todo este año junto con el Espíritu de Profecía. Es una manera de poder ir creciendo en el conocimiento de Dios. Yo soy el primero que me anoto en esa lista, hermana. Y espero que los jóvenes sean también, este año, se pongan ese propósito de que su vida espiritual pueda crecer, crecer y crecer cada día más. El comentario bíblico nos dice lo siguiente: la norma de conducta del cristiano es la voluntad de Dios. El propósito es que podamos agradar a Dios todos nuestros días, no tan solo el sábado, no tan solo el viernes o el miércoles, sino todos nuestros días. Ese es el propósito. Somos creados para complacer ¿a quién? A Dios.
Somos redimidos para que pueda completarse el plan de salvación, el plan original del Señor. Lo que a Él le desagrada es pecado. Hablando de su relación con su Padre Celestial, dijo Jesús: yo hago siempre lo que le agrada ¿a quién? A mi Padre. Y eso deberíamos siempre nosotros tener en mente, hacer siempre lo que le agrade a nuestro Padre Celestial. La fecundidad de un árbol es el resultado de su vida interior. El fruto demuestra la existencia de la vida. Dar fruto no capacita al árbol para vivir. El árbol da fruto ¿por qué? Porque vive. Y dice, así ilustra el apóstol el resultado de la presencia viviente de Cristo en el corazón. Una vida cristiana que resulta de esta unión de lo divino y lo humano no puede menos que dar, que hermanos, buen fruto. Si nosotros estamos unidos con Cristo, nuestros frutos serán para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Serán los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, benignidad y todos los demás frutos del Espíritu. Pero si nuestra vida no está conectada con Dios, no podrá verse esos frutos en nuestra vida. Aquí se hace énfasis en el carácter cristiano, completo en todo sentido. Cristo no desea seguidores a medias o simétricos. El ideal que Él presenta ante nosotros es el desarrollo armonioso de todo el ser. No solamente una parte, sino que toda nuestra vida pueda consagrarse a la voluntad de Dios. Eso es lo que Cristo presenta aquí. Eso es lo que quiere de cada uno de nosotros en este nuevo año. Que nuestra vida realmente la entreguemos a Dios. Porque nadie sabe cuándo, hermanos, se cierre la puerta de misericordia. Nadie sabe cuándo pasen nuestros nombres por los registros del cielo, por el juicio. Y si nuestra vida está mal ante Dios, seremos borrados de ese libro que está en los cielos. Entonces, hermanos, ¿es pecado no ser un buen ejemplo? Con lo que hemos visto aquí, hasta aquí. ¿Qué siguen pensando ustedes? ¿Será que es pecado no ser un buen ejemplo? Es pecado no ser un buen ejemplo para los demás. Cada uno fue llamado a una vida con propósito. ¿Realmente debo ser un ejemplo para otros? La presión de ser un joven ejemplar, y uno de ellos es guiar a otros a la verdad. Al ignorar este propósito, estamos ignorando al que nos llamó, que es Dios, y desobedeciendo el mandamiento de ser ejemplo para los demás. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, Filipenses 3:17. El libro de Filipenses, el capítulo 3, el versículo 17, la palabra de Dios dice lo siguiente: hermanos, seguid mi ejemplo y señalad a los que así anduvieren como no tenéis por ejemplo. Hermanos, aquí vemos al apóstol Pablo presentándose como un ejemplo. En otra parte de la palabra de Dios dice: sed imitadores ¿de qué? De mí, dice Pablo. ¿Acaso Pablo estaba haciendo a un lado a Cristo? ¿Será que el apóstol Pablo estaba haciendo eso? Veamos lo que dice el comentario bíblico. No estaba tratando de ninguna manera de desviar la atención de ellos de Cristo hacia sí mismo. Pablo no estaba haciendo eso. Sigue diciendo, lo que quería era conducirlos a Cristo por medio del ejemplo de su vida cristiana. Cristo es el único cuyo ejemplo debe ser seguido en todas las cosas. Pero las vidas de sus seguidores pueden servir para animar a unos o para desanimar a otros. Así que, hermanos, nuestro ejemplo da mucho que decir. Nuestro ejemplo, hermanos, puede salvar quizás a uno y traerlos a Cristo, a los pies de Cristo, o puede perderlos para siempre. ¿Cuántas personas nos dicen ahí: yo no voy a esa iglesia porque está lleno de hipócritas? ¿Por qué? Porque muchas veces somos personas de doble ánimo.
Aquí estamos bien, pero afuera somos diferentes. Así que, hermanos, Dios quiere eso de cada uno de nosotros, que podamos ser ejemplo en todo y que las personas puedan ver a Cristo en nuestra vida diaria. Vamos al libro de Santiago 4:17, otro texto muy conocido por cada uno de nosotros. ¿Cómo dice? Santiago 4:17. Un texto de memoria. El que no sabe hacer lo bueno. Bien, leamos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Es pecado. Así que, ¿será un pecado no ser un buen ejemplo para los demás? Bien. El comentario bíblico sigue diciendo: no hay una verdad religiosa que se enseñe tanto en las Escrituras como la de incertidumbre de la vida y la tragedia de una existencia no entregada a Dios. Sin embargo, pocas verdades son tan descuidadas generalmente como esta. El que es solo oidor, pero no hacedor, demuestra que su religión es vana, que no sirve. También es un reproche para los que evitan estudiar más la palabra de Dios, porque consideran que cuanto más aumenta su conocimiento, mayor es su obligación personal. El argumento de que uno no ha hecho mal será una excusa sin valor en el día del juicio, pues quienes así proceden son siervos negligentes. La evasión deliberada de un deber conocido es una rebelión directa contra la voluntad de Dios. Nosotros, el no hacer lo que ya sabemos, lo que Dios nos ha mostrado, nos ha guiado, nos ha enseñado a través de su palabra, y no hacerlo en nuestra vida diaria, es una rebelión directa contra el cielo. Así que, al no obedecer a Dios en todo lo que sabemos, estamos pecando ante Dios. Entonces, ¿cómo queremos llegar al cielo?, pregunto yo. ¿Siendo cristianos hipócritas? ¿Siendo cristianos tibios? ¿Siendo cristianos a medias? ¿Será que así queremos llegar al cielo? Yo creo que no. Así no vamos a llegar al cielo. La presión de ser un muchacho ejemplar no significa, hermanos, que no habrá errores y fallas por el camino. No significa eso. Va a haber errores, va a haber fallas. Sino, hermanos, significa tener la convicción de que Dios nos irá corrigiendo nuestros errores a medida que nos entreguemos a Él cada día. La juventud necesita de buenos ejemplos, y los jóvenes que quieran ser los modelos deberán afrontar la presión y saber que al hacerlo están predicando con sus vidas. No hay cristianismo sin compromiso ni testimonio sin frutos. Al ser un joven ejemplar, ¿va a venir presión? Sí, va a venir presión. Muchas veces de nuestra familia, muchas veces de nuestros amigos, muchas veces de nuestros compañeros de escuela. Va a venir presión. Pero recuerden, hermanos, que no estamos solos en esta lucha. En Cristo somos más que vencedores. Y si nosotros consagramos nuestra vida a Dios, nuestra recompensa estará ya en los cielos. Yo quiero ya ir terminando. Y esta cita muy interesante, hermanos, que se encuentra en Colportor Evangélico, la página 20. Y es un consejo para la iglesia. Tenemos una obra que hacer, dice la sierva. Eduquen a jóvenes para que se consagren al ministerio de la palabra. Cristo pide que muchos jóvenes se ofrezcan voluntariamente para llevar la luz al mundo. Se necesitan hombres de fibra moral, hombres que sean capaces de hacer la obra que tengan a mano, porque la están buscando. La iglesia necesita nuevos hombres para comunicar energías a sus filas. Hombres para estos tiempos, aptos para contender con sus errores,
Hombres que inspiren un celo renovado al desfalleciente esfuerzo de los pocos obreros. Hombres cuyos corazones estén encendidos con el amor cristiano y cuyas manos están avivadas de realizar la tarea del Maestro. Eso es lo que necesita la iglesia. Jóvenes que estén dispuestos a entregarse al Señor, a ser educados por el Señor cada mañana, cada día, a través de la palabra de Dios, a través del estudio, la oración. Y hermanos, que estemos dispuestos, como dice aquí la cita, a comunicar nuevas energías a las filas de la iglesia. Hombres, dice, que inspiren un celo renovado a los desfallecientes esfuerzos de los pocos obreros que hoy tiene la iglesia. Hombres cuyos corazones, hermanos, estén encendidos por el amor de Cristo. Hombres en cuyas manos estén avivadas de realizar la tarea del Maestro. ¿Cuánto en esta tarde, yo pregunto, quisiéramos ser esos hombres y mujeres para el Señor? Amén. Hermanos, así que este es el propósito del Señor para este año. Que los jóvenes puedan consagrarse a Dios, que puedan entregar sus vidas al Señor cada día, y el Señor los va a utilizar grandemente en este ministerio. Me gustaría tener una oración para los jóvenes, pero vamos a pedir al pastor que la tenga. Vamos a dejarle a nuestro líder que el Señor ha puesto para que él la pueda tener. ¿Qué les parece, hermanos, si nos arrodillamos entonces y oramos por ellos? Arrodíllense ustedes también, por favor. Padre nuestro, mira cómo están aquí estos jóvenes, acercándose para pedir tu bendición, acercándose para rogarte que tú les des tu gracia, que tú les des tu poder, para que puedan ser esos hombres que tu iglesia necesita. Señor, ya no tenemos que ir a buscarlos a ningún lado porque tú los trajiste aquí. Aquí están arrodillados. Oh Señor, solo te ruego que a cada uno de ellos los hagas victoriosos sobre el pecado, victoriosos sobre toda tentación y prueba, y que a cada uno de ellos tú les dotes de sabiduría, de gracia, de poder, y de esa manera, Señor, puedan ser tus instrumentos. Bendícelos, concédeles tu Santo Espíritu. Ayúdalos, Señor, a que sean temerosos de Dios en sus corazones y que puedan, Padre, en este año ponerse a tu servicio y ser usados grandemente. Gracias, Padre, en tus manos te los ponemos en el nombre de Jesús. Amén.